¿Qué es una migraña, doctor? La migraña como tal está definida como ese dolor de cabeza que aparece entre 3 a 4 horas y que puede durar hasta 4 días, incluso con la toma de medicación, y que no cede o que cede de manera parcial. Bama Guirón es un especialista en cirugías faciales. Entonces, por el año 2000, él estuvo realizando una técnica quirúrgica para estiramiento facial y una de las pacientes que se sometió a esta técnica regresa y le dice, doctor, luego de esta intervención desapareció mi migraña. Pero empezaron a llegar más pacientes en donde habían tenido una disminución de su dolor o desapareció su dolor. Y cuando hizo estudios, ¿no es cierto?, ya un poco más avanzados, se dio cuenta que habían estas variaciones anatómicas en el cráneo, en el cuello o en la cara que podían generar dolores periféricos. No podemos ser absolutos en medicina siempre en decir esto no se va a curar, esto no se va a sanar. Hola, hola mis queridos amigos, qué lindo saludarles. Bienvenidos como siempre al podcast de Rocío TV. Hoy vamos a hablar de un tema de salud. Generalmente yo creo que la mayoría de personas sabemos lo que es un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza que tenemos un día X y se va y pasó. Pero cuando estamos hablando de migraña, de ese dolor que puede ser desde suave, mediano o muy fuerte, que te dura 4 horas, que te encierras en una habitación oscura porque no soportas la luz, no soportas los ruidos, que puedes pasar ahí hasta 3 días, alejado absolutamente de todo, ahí estamos hablando de palabras mayores. Y bueno, las personas que dicen, yo tengo eso, Rocío, yo vivo en esa situación, o conozco a alguien que tiene unas migrañas terribles, horrorosas, ya no sabe qué hacer, se vive medicando, falta el trabajo, vive gastando en los insumos médicos, en fin, realmente es una afectación muy, muy seria. Pero queridos amigos, hoy vamos a hablar justamente de ese tema porque existe una técnica, existe un procedimiento que lo pueden realizar incluso los cirujanos, ¿ya? Los otorrinolaringólogos también lo pueden realizar y es una técnica que puede aliviar esta situación. Vamos a aprender con nuestro invitado de qué se trata, si todos los pacientes son adecuados para este tipo de práctica, cuánto tiempo demora, en fin, algunas preguntas para que el médico que hemos invitado nos pueda dar esa información y podamos de alguna manera, si estamos viviendo este terrible dolor de lo que es una migraña, podamos salir adelante. Así es que le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Él es el cirujano Andrés Rivadeneira. Hola Andrés, qué lindo tenerlo aquí en este espacio. Gracias Rocío, por muchísimas acompañarnos. gracias de verdad. Me siento muy honrado de estar aquí y sobre Encantada. todo de poder dar a conocer un poco de lo que realizamos ahora aquí en el Ecuador para este terrible mal como es la migraña. Usted es cirujano, pero dentro de la especialidad de la cirugía, ¿es cirujano plástico? Es correcto. Ya. Soy cirujano plástico con una subespecialidad en neuroplástica. La neuroplástica se encarga de la examinación de los nervios periféricos, de estos nervios que se encuentran por fuera del cerebro o la médula espinal, es decir, todo lo que nos da sensibilidad, movimiento de los brazos, de la cabeza, del tórax, etcétera, ¿no? ¿Qué es una migraña, doctor? La migraña como tal está definida como ese dolor de cabeza que aparece entre 3 a 4 horas y que puede durar hasta 4 días, incluso con la toma de medicación, y que no cede o que cede de manera parcial. Entonces, este dolor de cabeza que ya está por 6 meses y que no se explica por alguna otra cosa, por ejemplo, una tumoración del cerebro, una malformación vascular en el cerebro o cualquier malformación cerebral que nos explique este dolor de cabeza por medio de imágenes, entonces se cataloga como una migraña. Porque la migraña, según los anales de neurología, nos dice que es un tipo de dolor de cabeza que no tiene una explicación primaria, es decir, algo que le esté causando. Una explicación primaria ni tampoco un origen, o si se puede determinar el origen de una migraña. Ahí está la diferencia con lo que es el diagnóstico diferencial del dolor de cabeza, porque hay cefaleas crónicas, ¿verdad? Hay jaquecas y las migrañas como tal. Nosotros comúnmente cuando tenemos dolores de cabeza, cuando son dolores de cabeza muy fuertes, inmediatamente asociamos a una migraña por la intensidad. Pero no quiere decir que es una migraña como tal. Puede estar dentro de las cefaleas crónicas y que el origen puede ser muy variado. En la actualidad, el estrés en el cual vivimos hace que cierta tensión muscular, por ejemplo, en el cuello, en los músculos del cuello, generen este tipo de dolores de cabeza que se conocen como cefaleas tensionales.
una cefalea tensional, es decir, un dolor de cabeza de origen tensional. Tal que vez no es una migraña. que no es una migraña, pero que duele tan intensamente que simula una migraña y que no ha cedido por más de 6 meses, ya es una cefalea crónica. Ya no se puede tratar con medicación, ¿no? También hay variaciones, por ejemplo, en nuestra cabeza, la forma del cráneo, la forma de la cara, también puede llevar al atrapamiento de estos nervios periféricos que estábamos conversando hace un momento, y este atrapamiento puede generar dolor, ¿no? Porque hay variaciones anatómicas de todos los que estamos aquí, todos tenemos, obviamente, somos diferentes. Lo mismo sucede internamente. Y esta variante podría causar algún tipo de estrechamiento del nervio y generar dolor. Así como también los vasitos que están al lado de los nervios que pueden irritar el nervio y causar dolor, que es la clásica que yo me topo en la sien y digo me duele la cabeza aquí, o tengo un dolor del ojo y me doy cuenta que me duele más el ojo cuando hay cambios de temperatura, cuando hay cambios hormonales, cambios de clima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si empezamos a revisar un poquitito más sobre las causas, puede ser por golpes, por caídas, por traumatismos, entonces ahí nos va explicando, encontramos que hay una desviación de la nariz, por ejemplo, y este crecimiento de cornetes que son estructuras internas, o la desviación de la nariz, puede tocar un nervio que se encuentra en la nariz y generar cefalea rinogénica, es decir, que es el dolor de cabeza que se origina en la nariz y que duele, por ejemplo, en el ojo. Y así hay una variante importante de dolores de cabeza, ¿no? Qué bien explicado, doctor. Le agradezco de verdad su explicación, Gracias. porque yo creo que hasta aquí le vamos siguiendo muy bien, le vamos entendiendo, porque realmente hablar de migraña no es hablar de cualquier cosa, pero tampoco no es cualquier dolor de cabeza. Tiene sus Así es. características. Usted habló también de algo nuevo. Se adelantó con las respuestas a muchas preguntas que yo le tenía, ¿no? Porque el origen es diferente, cada ser humano es diferente y viene de una estructura diferente, ¿no? Una característica cuando las personas dicen, yo tengo migraña, y es que generalmente me duele la mitad de la cabeza, no toda la cabeza, pero también puede doler toda la cabeza, ¿verdad? Pero Sí, una de las así características es, me duele la mitad de la cabeza o comí algo que no me hizo bien. Tomé café, tomé vino, comí queso. ¿Eso es verdad también que puede originar la en migraña? un grupo de pacientes es posible. De hecho, hace poco, más o menos unos 5 años, se descubrió que genéticamente hablando hay un grupo de personas que tiene una producción del gen productor de la calcitonina. Se llama así, ¿no? Ujú. ¿Y por qué se llama así? Porque este capta el calcio que se encuentra alrededor de nuestro cuerpo. La persona que tiene esta sensibilidad por la captación de la calcitonina, lo que hace es que a nivel de los vasitos Ujú. hay un músculo, y este músculo se puede engrosar de tal manera que vuelve más difícil el paso de la sangre. Ujú. Y al volver difícil el paso de la sangre genera una turbulencia. Y esta turbulencia genera una inflamación del vaso, Ujú. y por ende, si está el nervio al lado de este vaso, genera la irritación. Y ahí tenemos un dolor de cabeza pulsátil. Oh, qué interesante. Y también usted hablaba y yo me estaba imaginando a una persona haciendo ejercicio intenso. También estaba leyendo un poco la situación en donde, por ejemplo, hay personas que hacen ejercicio y se les va el dolor de cabeza. Otras personas haciendo ejercicio les provoca más bien un intenso dolor de cabeza. Y tiene que ver con esto. Como digo, más o menos gen captador de la calcitonina puede generar más o menos turbulencia, ¿no? En la sangre internamente. Es por eso que hay ciertos alimentos que a algunas personas con migrañas les puede causar esto, mientras que el mismo alimento a una persona con migraña puede ayudarle a bajar el dolor de cabeza. El ejemplo más sencillo es el vino. O el café. O el café, Ujú, exactamente. Entonces hay pacientes que al tomar este tipo de sustancias dicen, bueno, con esto me calmó el dolor, pero hay otras que tomando eso pueden generar dolor. Y ahí está el detalle, tratar de determinar qué tipo de paciente es y cuál es el tratamiento más adecuado, porque de eso va a depender que el paciente sienta la confianza de que se está tratando adecuadamente. Erróneamente, desde hace tiempos inmemorables, se ha tratado la migraña de muchísimas maneras, pero la costumbre actual ha sido tomar medicación, Ujú, ¿verdad? ujú. Hay una pastilla famosa. Sí, hay Sí, un hay par varias, pero hay una que la conoce toda la sí. comunidad. ¿Y Sí. qué sucede? Que este tipo de medicación se toma y al principio genera una ayuda, pero después de un tiempo ya no. Y el problema, por ejemplo, de tomar mucho esta medicación puede generar un dolor de cabeza por esa medicación,
¿no? Entonces, ya no se sabe si es que es dolor de cabeza por la condición como migrañoso, cefalea crónica o una cefalea crónica por la medicación. La importancia de acompañarse del especialista adecuado. Y Así realmente lo escucho hablar, doctor, y para mí es un gusto sentarme acá a escucharlo y sobre todo de este tema que es delicado, porque un dolor de cabeza puede tener origen en situaciones bastante delicadas. Podemos hablar de un aneurisma, por ejemplo, que hay que tomar una decisión inmediata, ¿no? Porque si no, las consecuencias pueden ser muy, muy serias. La diferencia entre la vida y la muerte. Sí, y por eso hay que partir desde ahí. O sea, el que diagnostica este dolor de cabeza es el neurólogo. Es de este médico que se ha especializado en tratar todo este tipo de problemas a nivel cerebral, porque él va a mandar imágenes, por ejemplo, una resonancia, una tomografía para encontrar si hay, como decía, tumoración, estas aneurismas famosos que no se detectan, ¿no? Malformaciones a nivel cerebral o vascular que también puede generar estas condiciones, porque no depende de la edad. De hecho, ahora se ven enfermedades a más temprana edad, ¿no? Entonces, si es que no acudo al neurólogo y me empiezo a medicar, ¿cierto? O automedicar, que es la palabra correcta, entonces no estoy combatiendo realmente cuál es el problema. Y claro, hay mucha gente que me va a decir, bueno, es que yo he ido a un montón de neurólogos y me dicen es que yo tengo que vivir con migraña. Es obviamente como paciente, y ahí me pongo en el lugar de ellos, que van a sentir que están gastando, ¿no es cierto?, los recursos en algo que no les va a llevar a ningún lado. Pero básicamente siempre debe partir por el clínico, porque el clínico va a descartar, ¿no es cierto?, cualquier otra condición, ¿no es cierto?, va a dar medicación y dentro de la migraña o cefaleas crónicas es una escalera de medicamentos, o sea, siempre se empieza por lo más bajo y de ahí empieza a escalar hasta cuando ya llegan a los tratamientos más modernos. Uno de los tratamientos más actuales es una inyección que se coloca de manera mensual o bimensual que actúa sobre este gen receptor de la calcitonina y con eso logran controlar algunos dolores de cabeza. Obviamente en nuestro medio no tenemos esa medicación porque es bastante costosa. Una inyección mensual o bimensual está alrededor de los $5,000 más o menos. Entonces no se dispone incluso dentro del cuadro básico este tipo de medicación. Pero es porque es un medicamento que es bastante nuevo, llamémoslo así, y por eso es solo una alternativa para este tipo de personas. Pero cada vez se descubren más cosas, ¿no? Y ahí es donde viene usted con esta buena noticia para la comunidad, ¿no? Sí. Hay una técnica que pueden realizar, en este caso, me dice la gente, me va a decir, pero Rocío, estás hablando de migraña, estás hablando de que es un tema que el mismo doctor dice, tiene que tratarlo con un neurólogo, con un clínico, pero estás hablando con un cirujano plástico. Entonces, ¿cuál es la novedad que me trae en este momento un cirujano plástico muy profesional, como el que ustedes acaban de ver, que realmente estoy encantada como nos ha explicado esta situación, que puede ser a veces muy difícil de entender, pero hasta aquí lo vamos siguiendo muy bien. Ahora sí, doctor, cuéntenos por favor de esta técnica que usted puede contarnos de qué se trata para ayudar a estas personas que realmente no pueden vivir, no tienen cero calidad de vida con esta situación. Bueno, para poder comprender por qué el cirujano plástico hace este tipo de intervenciones, tengo que regresar al año 2000. Hay un cirujano plástico muy reconocido a nivel mundial que se llama Bama Buyurón. Bama Buyurón es un especialista en cirugías faciales. Entonces, por el año 2000, él estuvo realizando una técnica quirúrgica para estiramiento facial con mínimas incisiones, es decir, con cortes muy pequeñitos para que no se noten estos cortes grandes que se hacen para poder estirar el rostro. Y una de las pacientes que se sometió a esta técnica regresa y le dice, doctor, luego de esta intervención desapareció mi migraña. Como era solo un hallazgo, pues básicamente fue, yo no supe qué hice, pero está bien, bueno, me alegro por ti. Pero empezaron a llegar más pacientes de donde habían tenido una disminución de su dolor o desapareció su dolor y obviamente ya le llamó la atención al doctor Buyurón y cuando hizo estudios, ¿no es cierto?, ya un poco más avanzados se dio cuenta que habían estas variaciones anatómicas en el cráneo, en el cuello o en la cara que podían generar dolores periféricos y que semejan una migraña y que estaba mal diagnosticada la migraña, no toda, obviamente un grupo, que eran dolores periféricos. Más o menos, y esto es la gente que obviamente me va a entender bastante bien, es cuando una persona que utiliza mucho sus manos empieza a tener dolores, entumecimiento en las manos, hormigueos. Van donde el médico le dice, tú tienes un síndrome del túnel del carpo, que es un atrapamiento del nervio en esta zona de la mano. Y
le hacen rehabilitación y todo, pero cuando no funciona, le operan. Se hace un corte aquí en donde se libera el nervio y nuevamente vuelve a mover la mano, vuelve a tener sensibilidad. Entonces, para este tipo de cefaleas crónicas o migrañas, se hace una liberación del túnel carpiano en la cabeza. Es decir, que son nervios que se encuentran, son muy superficiales, ¿no? Y eso es lo que él encontró. Entonces hay 7 puntos principales, hay muchos más, pero 7 puntos principales de atrapamiento nervioso o de irritación de estos vasitos que generan dolor de cabeza. ¿Cuáles son? Para saber, ¿podemos explicarlo? Claro que sí. De hecho, el primero que se descubrió es el frontal que estábamos conversando, que se origina justo en las líneas de expresión que tenemos aquí. Es por los músculos corrugadores que se encuentran en esta zona. Y es por eso que mucha gente, cuando yo les explico eso, me dicen, cierto, cuando yo me pongo el Botox, perdón, la cuña comercial, es el nombre comercial de la toxina botulínica, cuando se colocan en esta zona para no fruncir, los dolores de cabeza les desaparecen, ¿no? Entonces, este es el primer punto de atrapamiento, el punto frontal o el punto supraorbitario, ¿verdad? Entonces, los nervios que pasan y dan sensibilidad en la zona de la frente causan este dolor de cabeza en esta zona y es por este tipo de nervios. Ese fue el primero que se descubrió. El segundo tiene que ver con la parte occipital, en la parte del cuello. Entre C4 y C5, que son las vértebras cervicales, nacen estos nervios que dan la sensibilidad en toda la parte posterior de la cabeza, viene hacia adelante y puede inclusive localizarse hasta detrás del ojo. Entonces estos pacientes lo que hacen es que cuando tienen su dolor de cabeza saben que su cuello está tenso y cuando se masajean el cuello manipulan su dolor. Esa es una cefalea de origen occipital. Las otras se conocen como neuralgias del trigémino. Es decir, este nervio que nace justo en el oído y que da algunas ramas, pero la rama para el dolor de cabeza es la rama frontal. También hay la rama del pómulo, que es la maxilar y la mandibular. Por eso incluso cuando tenemos problemas de muelas nos duele la cabeza, porque este nervio se conecta, ¿no? Entonces, este dolor que se puede encontrar aquí en la sien o un poquito más atrás, cuando duele y nosotros sentimos, ¿no es cierto?, el dolor, presionamos y nos calma, soltamos y nos vuelve el dolor, entonces sabemos que ese punto está acá, ¿no? Entonces se guía incluso con eco, que es un Doppler, perdón, que es un aparatito con el que escuchan el latido del bebé. Nosotros ponemos aquí y empezamos a escuchar el flujo del vaso y el fu, fu, fu. Entonces el paciente dice, sí, así es mi dolor, ¿no? Increíble. Esos son los puntos principales. Está en la nariz otro, donde también una desviación de la nariz puede causar dolores de cabeza también. Y bueno, de ahí los otros que son menores, pero esos son los principales. Increíble, cuánto estamos aprendiendo y sobre todo que esto va a ser de gran ayuda. ¿Quiénes son las personas que son aptas para realizarse este tipo de procedimiento? El procedimiento como tal, digamos que es abierto para cualquier persona que ya ha cumplido el criterio de primero haber pasado por el neurólogo, haber sido descartada cualquier malformación o tumoración a nivel del cerebro y que al menos haya tratado con medicación 6 meses como mínimo y que no haya tenido una mejoría importante. Ese es el paciente ideal. ¿Debe quedar ingresado en la clínica o puede ser ambulatorio? Es decir, ¿se realiza el proceso y va a su casa? Bueno, digamos que el paso previo a la cirugía es la colocación de Botox o la toxina botulínica, ¿no? O un anestésico, en donde vienen con dolor a consulta, colocamos el anestésico o el Botox, el dolor le cede, le calma, entonces sabemos que eso se llama un trigger point, un punto desencadenante del dolor. Perfecto. ¿Es alguna incisión? No, es una inyección, como cuando nos colocamos la toxina botulínica para las líneas de expresión, lo mismo, en cuello, en las sienes, en todo lado donde podamos bloquear este nervio que está causando dolor, porque la toxina hace eso, bloquea el nervio y hace que no envíe mensajes. ¿Y en cuánto tiempo la persona se empieza a sentir bien? Bueno, con la toxina es inmediato, ¿no? A las 48 72 horas ya empiezan a tener un control significativo de su dolor de cabeza y pueden tener un control de entre 2 a 3 meses como mínimo y hasta 6 meses. Pacientes jóvenes, por ejemplo, tengo pacientes de los 9, 10 años que ya presentan cefaleas crónicas, se coloca toxina y tienen 1 año sin dolor. De hecho, desde el 2010 ya se aprobó a Botox como tal, como tratamiento para las cefaleas crónicas y muchos neurólogos aquí en el país ya lo utilizan para eso. ¡Qué maravilla! Entonces es el paso previo. Y la cirugía no es otra cosa que ya una vez que conocemos los puntos desencadenantes del dolor, aplicamos técnicas
como digo, con cortes muy pequeños o inclusive con la camarita con la que se hace endoscopía. Y hacemos esta cirugía que puede durar entre 45 minutos, 1 hora y media. Es una cirugía ambulatoria. El paciente o la paciente, porque es mayormente esta patología de mujeres, puede irse a casa al mismo día, a los 2, 3 días ya se puede reintegrar a sus actividades. Entonces es bastante, digamos, de una recuperación breve. Y el 80% de los pacientes que se someten a esta intervención tienen el alivio de hasta el 90% de su dolor de cabeza. Que es Entonces bastante. es bastante bueno. Sí, obviamente escogemos al paciente adecuado, ¿no? Claro, Que eso claro, es lo hacen más una importante. evaluación Así es. y esto no es de ir a ver, me duele muchísimo, por favor, vamos mañana. Es Hay correcto. que hacer realmente muchos pasos antes de eso, ¿no? Seguro, porque eso Claro. nos da la efectividad. De neuroplásticos a nivel de Latinoamérica estamos tres actualmente. Ok. Es un brasilero, un chileno y mi persona. Ujú. ¿Ya? Y somos quienes más realizamos cirugías de nervio periférico y estas cirugías de antimigrañas. Ujú. Pero afortunadamente yo fui el primero que empezó a hacer esto cuando estuve en el Johns Hopkins, que fue donde hice Ujú. mi entrenamiento de esto. Y ya tengo más o menos unos 300 pacientes seguidos, incluso hasta 6 años después, ya con resultados bastante buenos. Qué Entonces eso es lo que maravilla. nos dio la Ujú. posibilidad de que aquí podamos hacer este primer curso avanzado de cirugía de migrañas en el Omni Hospital, que nos permitió dar la posibilidad de que más personas de Latinoamérica vengan y se informen, ¿no? Porque no es bonito estar solo en esta rama, Ujú. ¿no? Lo Ujú. interesante es que más cirujanos, amigos, colegas, cirujanos plásticos, otorrinos, como bien Ujú. mencionó usted en el comienzo de esta charla, cirujanos de cabeza y cuello, neurocirujanos también que nos acompañaron, gente que vino de Chile, de Perú, de Venezuela, o sea, mucha gente que obviamente cada vez encuentran una herramienta, porque esto es una herramienta para el paciente. Eso es lo interesante, o sea, no, hay algo que a mí me llena mucho con este tipo de intervenciones, es que no podemos ser absolutos en medicina siempre en decir esto no se va a curar, esto no se va a sanar. Si nosotros perdemos ese sentido de investigar, dejamos de tener la razón de por qué somos médicos. El Ujú. médico evoluciona con la investigación, Y ¿no? aprende, estudia día a día, Sin definitivamente, duda. así es. Y qué bueno que la ciencia también avanza y que la comunidad se ve siempre más beneficiada. Seguro. Doctor, con esas palabras yo me despido aquí de usted y también de nuestra comunidad maravillosa que seguro ha estado atenta escuchándole. Me encanta saber que estas cosas están pasando acá en nuestro país y es que me lo imagino, sinceramente, un dolor de cabeza es terrible, un dolor de migraña, vivir con eso es insoportable y hay una solución. Así es que les envío abrazos, gracias por escucharnos, comparta esta conversación con quien usted considere que la necesita. Realmente para eso estamos acá, para tener este tipo de conversaciones con doctores, con especialistas, con gente que se ha formado, que es muy seria también, porque uno dice, no, es algo sencillo, me lo puede hacer cualquier persona. Primer error, eso no se hace, siempre de la mano de un profesional. Y aquí los tenemos, y buenos profesionales como el doctor Rivadeneira en nuestro país. Un abrazo, por favor también suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Rocío Sedeno. Ahí podemos revisar este tipo de capítulos, de conversaciones, donde todos aprendemos cada día juntos. Eso es lo importante. Gracias también por seguirnos en nuestra página de Instagram, el podcast de Rocío TV. Escríbanos mensajitos, sugiéranos temas de los que quiera escuchar. Aquí estamos para eso. Abrazos bien apretados. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Nada.